Cuénteme, ¿quién cree usted que ganó o perdió el debate? Dicen que al presidente Noboa no le fue mal, dicen que tampoco a la abogada Luisa González no le fue mal. Dicen, ¿y usted qué dice? Lo que hizo anoche la candidata Andrea González no es un azar, o sea, yo creo que su estrategia era enfocarse en el ataque al correísmo para efectivamente quitarle votos al correísmo y en función de eso subir en las elecciones. ¿Y usted cree que el presidente Noboa le va a aceptar a Luisa González un debate antes de las elecciones de primera vuelta? ¿Y quién ganó el debate? Yo tengo la certeza de que muchos de los candidatos que estaban anoche no saben lo que es el Estado, no entienden lo que es el Estado. Si hoy fueran las elecciones en el Ecuador, ¿quién cree que ganaría? Pasarían a la segunda vuelta el presidente de la República y, tal como han dicho las encuestas, la abogada Luisa González. Y no hay 60% de indecisos, según algunas encuestas hay 14% de indecisos. Ninguno de los dos va a ganar en primera vuelta, ni Noboa ni González. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este podcast Sin Filtro con Darío Robinson. Quiero darle la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, agradecerles a quienes se han conectado a través de nuestras diferentes plataformas. Les he leído sus mensajes en nuestra red social de TikTok, ¿sí? Ya nos pueden también ver todos los programas en TikTok, @lacallehablaes, @lacallehablaes en TikTok, y por supuesto todas las entrevistas, y todos los episodios los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. En YouTube estamos como La Calle Habla de Esmeraldas. En YouTube, La Calle Habla de Esmeraldas, y pueden encontrar todos los episodios, y todos los episodios. Y bien, como los habíamos anunciado en nuestras redes sociales, hemos invitado a un analista político para poder hablar un poco sobre lo que ocurrió el domingo anterior del debate presidencial, donde estuvieron 16 seres humanos que aspiran llegar al Palacio de Carondelet. ¿Qué pasó ahí? Para muchos estaba un poco aburrido, para otros entretenido, para otros lograron entretenerse a través de los memes, pero bueno, esto y mucho más lo encontraremos acá en este programa con nuestro invitado. Sean todos y todos bienvenidas, bienvenidos a este podcast Sin Filtro con Darío Robinson. Bienvenidas, bienvenidos. Nuevamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes. No se olviden contratar la publicidad aquí, pauten con nosotros en La Calle Habla. El tiempo es oro. Agradecerles a todos quienes están conectadas y conectados a través de la plataforma digital de La Calle Habla. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Está ya con nosotros el antropólogo Pablo Minda, quien es doctor, entre tantos títulos que tiene él, es doctor en estudios latinoamericanos, también ha estudiado lo que es gerencia política y gobernabilidad, tiene experiencia en estrategias electorales, es decir, vamos a hablar con una de las personas que conoce del tema. Quiero dar la bienvenida, doctor Pablo Minda. ¿Cómo está usted? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Darío. Es la primera vez que lo entrevisto acá, ¿no? Sí, hace 5 años me entrevistaste en Las Palmas. En la Cafetería Bolívar, ¿verdad? Cafetería Bolívar, sí. Mire, ya hemos avanzado. Buenas noches a todos y todas, y encantado de estar aquí para conversar un poco, analizar lo que pasó justamente el día de ayer en el debate presidencial. Sí, bueno, entremos entonces en el papel de analizar este debate. El 19 de enero, el último domingo, se realizó este debate en 2 bloques. ¿Qué tal el formato? A ver, yo creo que el formato con tantos candidatos resultó nuevamente pesado, bastante monótono y con muy pocas posibilidades de que los participantes puedan expresar realmente lo que van a hacer, lo que piensan respecto del país y que puedan profundizar las cosas. Un segundo elemento que quiero señalar es que no es efectivamente un debate, o sea, en el momento que no tienes confrontación de ideas. ¿Es necesario que confronten los políticos? Las ideas. Y una cosa súper importante, o sea, cuál es el rol de los moderadores, el rol de los periodistas ahí. Me parece que tenerlo a Fabricio Vela, tenerla a Denise Molina, periodistas con experiencia, con trayectoria, y que solamente estén respondiendo, haciendo las preguntas, me parece que es un desperdicio del talento, ¿no? O sea,
Desde ese punto de vista me parece a mí que el formato es muy pesado y resultó agotador. Un programa de televisión, como tú conoces, de un poco más de 3 horas, casi 4 horas, resulta agotador para los televidentes. Y desde ese punto de vista no sé cuánta gente terminó de ver el debate. Yo lo vi completo, o sea, bueno, yo asumo que eso es parte de mi trabajo, entonces yo lo vi completo y además me quedé mirando algunas entrevistas, algunos análisis que otros analistas políticos estaban haciendo también. Pero hay que resaltar, pese a todo eso, que es importante que con esas limitaciones que he dicho, los políticos, los candidatos le digan a la gente qué es lo que están pensando. ¿En el debate hubo propuestas o no? ¿O más bien evasiones de preguntas? O sea, hubieron unas 2 o 3 evasiones de preguntas y los candidatos en realidad también se mostraron muy mecánicos, o sea, poco espontáneos. Es decir, habían repasado tanto, conocían tanto el formato, ya sabían quiénes les iban a repreguntar, porque en el sorteo ya sabían quiénes les iban a preguntar y repreguntar. Entonces estaba como todo preparado, todo calculado. Pero aún así, creo que es posible, digamos, mirar un poco por dónde va cada uno, ¿no? Bien, para quienes se acaban de conectar, bienvenidas, bienvenidos. Estamos con el antropólogo Pablo Minda, también catedrático de la Universidad Pública Luis Vargas Torres de Esmeraldas, hablando un poco sobre el debate del pasado domingo 19 de enero. Y usted, cuénteme, ¿quién cree usted que ganó o perdió el debate? ¿Es necesario tener un ganador o una ganadora, un perdedor o una perdedora después de un debate? Los encuestadores, las encuestas hacen eso, también las hacen en Estados Unidos, las hacen en Colombia, hay otros que hacen también encuestas por internet. Pero eso es manejado, pues si yo soy candidato le pago a las encuestadoras que tengan más credibilidad en el país, ¿no? Hay algunas encuestas que pueden ser más independientes y bueno, las campañas saben que tienen que... A ver, una cosa es lo que las campañas le dicen a la gente, ¿no es cierto? Una cosa es lo que la campaña, los estrategas de comunicación política, de comunicación de imagen le dicen a la gente, y otra cosa es la información que internamente tienen y es la que le sirve al candidato para ajustar las estrategias, ajustar los mensajes y la narrativa que quieren posicionar en los electores, en su público electoral. Desde ese punto de vista, los análisis que yo he visto es que anoche mismo habían como 3 candidatos que no les fue mal, digamos, o sea, que no les fue mal, o sea, dicen que al presidente Noboa no le fue mal, dicen que tampoco a la abogada Luisa González no le fue mal. Dice, ¿y usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Les fue o no les fue mal a Luisa González y a Daniel Noboa? Yo creo que ellos salieron bien parados en el sentido de que no... O sea, más allá de que en el segundo bloque a Luisa le hicieron carga montón, digamos, o sea... Que era evidente que eso iba a pasar. Eso iba a pasar, y ella sabía. Entonces, ella sabía. Lo mismo que el primer bloque, el presidente de la República sabía que también le podían hacer carga montón, y entonces se mostraron tranquilos, ¿no es cierto? Y yo diría que la actuación de la otra candidata... Andrea González del Partido Sociedad Patriótica. La cantidad de ataques que le dio a Luisa parece que en un sector de la población caló, y eso parece que anoche mismo subió, digamos, hacia el rating en algunas redes sociales. Ahora, una cosa es lo que pasa en las redes sociales, que eso es un efecto momentáneo también, y otra cosa muy distinta, muy diferente, es lo que puede pasar en la población, y además estamos a 19 días de las elecciones. O sea, entonces... el que le haya ido bien a uno u otro candidato en las redes sociales no significa que esa misma opinión se va a trasladar a la población, porque además en las redes sociales generalmente sería como que los hinchas de un equipo de fútbol, o sea,
los hinchas, la votación dura de un candidato, están posteando, están haciendo cosas ahí para que su candidato suba. Pero eso no necesariamente implica que va a subir el número de votos el día de las elecciones. Pero, por ejemplo, a mí sí me llamó la atención lo de la candidata del Partido Sociedad Patriótica, del partido de Lucio Gutiérrez, Andrea González. O sea, ella no se enfrascó en socializar su plan de trabajo, sus propuestas, por qué votar por ella, sino que se enfrascó como que era alguien enviada, o sea, su objetivo ahí era atacar al correísmo, atacar a la Revolución Ciudadana, mencionar los errores del correísmo o mencionar presuntos actos de corrupción del correísmo. O sea, ¿cuál es? O sea, si varios sectores de la oposición de la Revolución Ciudadana dicen que los correístas no existen, que son los que están casi de último, si son unos don nadie, ¿por qué los menciona si no te mencionan? O sea, ¿por qué los aluden? ¿Me entiendes? A ver, eso es interesante porque, contrariamente a lo que las personas pueden suponer, las personas que no tienen experiencia, que no estudian estas cosas, un candidato nunca va a un debate sin una estrategia. O sea, es más, todos los candidatos y candidatas tienen un equipo y algunos tienen equipos realmente feroces en el sentido de que son equipos caros, técnicos altamente capacitados, profesionales de la comunicación y de la estrategia de comunicación política. Entonces, lo que hizo anoche la candidata Andrea González no es un azar. O sea, yo creo que su estrategia era enfocarse en el ataque al correísmo para efectivamente quitarle votos al correísmo y en función de eso subir en las elecciones. Y también porque quería presentarse ella como la digna heredera del infelizmente fallecido político Fernando Villavicencio, ¿no? Claro, porque imagínense, o sea, sí me pareció bastante terrible, porque si yo hubiese sido una chica más pilas y hubiese aprovechado esos minutos en televisión nacional, ¿y por qué? Porque al fin y al cabo la única mujer que está más visible electoralmente es Luisa González. Por eso mismo. Entonces, lo correcto era que si la gente no quería votar por una mujer correísta, entonces, vamos a votar por una mujer anticorreísta. Pero no, vaya y como que ataca y no se enfrascó en propuestas, sino que se enfrascó en atacar, como decir, yo soy la otra persona que pueden confiar los anticorreístas, y yo creo que ahí le restó voto un poco, podría ser a Novoa, o le restó voto a Henry Cucalón o a Kronfle, que son como los candidatos opositores al correísmo, ¿no? Habría que ver, ¿no? Yo hoy le escuché en la mañana a la abogada Luisa González en Teleamazonas y le noté tranquila, serena. Hay dos encuestas que se dieron antes del debate, la una por Comunicalízate, que le daba 36 al presidente Novoa y 34 a la abogada Luisa González. Y había otra encuesta que le daba 40% a la abogada Luisa González y 34% al presidente de la República. O sea, están ahí. Y siguen siendo las dos figuras más fuertes. Antes del debate. Y luego estaba ese pelotón grande que sumados todos no hacían el 7%. O sea, esa era la realidad antes del debate. Creo que esa semana, dentro de unos 2 o 3 o 4 días, seguramente Malú ha de publicar alguna encuesta el día de mañana, porque ya anoche mismo estaban circulando una encuesta digital. Entonces yo creo que dentro de 2 o 3 días vamos a tener mayores datos para poder analizar cómo quedan posicionados, digamos, los candidatos después del debate. Ahora, déjame decirte otra cosa. A mí me pareció también que en el primer bloque, o sea, me extrañó que no coincida la abogada González con el presidente de la República. Me extrañó. Y me extrañó también que era como que estaban divididos los bloques. En el primer bloque es como que alguien dijo los amigos del presidente, como que era una conversación entre los amigos del presidente de la República. A mí no me parecía, pero sí me pareció que había una tendencia de centro derecha en el primer bloque. Y en el segundo bloque era como una tendencia de más a la izquierda. Sí. Entonces había un poco más de análisis social de la problemática, ¿no es cierto? Entonces, por eso quizá es que la abogada Luisa González dijo ahora que ella le gustaría tener un debate con el presidente de la República, un debate,
Y Milton Pérez de TL Amazonas dijo, yo pongo la casa. O sea, yo pongo la casa, el canal donde puedan conversar, donde puedan hablar, donde puedan discutir y haya realmente un debate. ¿Y usted cree que el presidente Noboa le va a aceptar a Luisa González un debate antes de las elecciones de primera vuelta, sabiendo que Noboa no le gusta debatir? Porque él estuvo obligado en el debate el domingo. O sea, va a depender lo que le digan sus asesores de comunicación y los estrategas políticos. Si ellos perciben que el presidente de la República se va a reposicionar como presidente candidato y no va a perder votos, y más bien podría sumar algunos otros votos, incrementar su caudal electoral, lo aceptarán sin ningún problema. El presidente Noboa tiene una ventaja, que es una persona que habla poco, y anoche lo demostró que tenía los números. Y frente a los otros que estaban argumentando cosas, pero él les dijo, no, eso que tú estás diciendo ya lo hicimos nosotros, y mira los datos, mira las cifras, y si no crees lo que yo te estoy diciendo, entonces mira mi página. ¿No es cierto? Es decir, como que si no me alcanza a mí las palabras para decir ahora en el debate, trasládate y haz uso de lo que yo estoy publicando en mi página, más o menos eso, ¿no? Perfecto. Y siguiendo analizando la intervención del señor presidente Alnén Noboa, así, ¿le afectó o le perjudicó post debate el que Noboa no haya respondido lo que le preguntó uno de sus compañeros candidatos cuando le dijo, el señor Tabach, que mencione los nombres de los 4 niños del caso de las Malvinas en Guayaquil? Y él le dice, no hay ninguna pregunta, parece que tiene problema de sordera el presidente, con todo respeto, porque la pregunta era, menciona los nombres de los niños. O sea, como por lo menos te sabe los nombres de los niños, después que te quedaste callado como Estado, como gobierno, y pídele disculpa al país. O sea, ni siquiera Noboa no fue ni siquiera empático en decir, chuta, aprovechar eso y nada. Bueno, no era una... Depende cómo la gente entienda la retórica. Yo quiero ser muy técnico en este análisis. Sí. Depende cómo las personas entiendan la retórica. Pero no era exactamente una pregunta. O sea, otra cosa hubiera sido que le diga, ¿por qué no te disculpaste con las familias? Otra cosa es, ¿por qué tú porque tú les declaraste héroe si todavía no se sabía qué es lo que pasaba con ellos? Era una cosa. Creo que la pregunta que le esto que le dijeron anoche al presidente y él evadió la respuesta, no creo que le afecte tanto a él como candidato, pero sí es grave que el presidente de la República no sepa el nombre de 4 niños que han sido masacrados, que han sido desaparecidos. Me parece que eso le va a pasar factura como presidente de la República y eventualmente como candidato. Pero yo creo que es gravísimo para el país que el primer mandatario de la nación, el presidente de la República, demuestre una frialdad, una falta de humanidad y no diga, bueno, o sea, ya, me olvidé. Pero que diga un nombre, Josué, Nehemías, los otros, ¿verdad? Y no le costaba nada decir, a nombre del Estado ecuatoriano, le pido disculpas a la familia. Y agregar lo que dijo después, que me parece que estuvo bien, que están investigando y que no va a haber encubrimiento ninguno. Ya han habido eventos en países como Colombia, en Europa, en Alemania, en otras partes del mundo, donde los mandatarios piden disculpas a la población, a las familias por la violencia, por la masacre, por las desgracias de las cuales han sido vistas. Porque primero es una muestra de humanidad. Segundo, es el sentido de responsabilidad que un presidente de la República, para el caso de Europa, los primeros ministros, en Alemania el caso del canciller, tienen para con la ciudadanía. Entonces, a mí me parece, o sea, conociéndole el carácter un poco del presidente de la República, no me extrañó mucho, pero yo pensé que anoche eso hubiera significado un cambio en su estilo, en su forma de relacionarse con la gente. Perfecto. Oiga, justo sobre esto, ¿no? Del caso de los 4 niños,
En el segundo bloque llegó Luisa González, que fue la segunda candidata en intervenir, en darse a conocer la bienvenida, y lo primero que dijo fue los nombres de los niños. ¿Eso estuvo bien estratégicamente o no? Porque muchos analistas también dijeron, no, es que lo utilizó, están utilizando lo ocurrido con los 4 niños de la Malmina en temas politiqueros. ¿Cómo usted vio ese inicio de Luisa? Sí, eso fue lo que le dijo después Andrea González, ¿no? De que ella estaba utilizando eso como un posicionamiento político, pero primero hay que partir de otro hecho. O sea, la abogada González es mujer y es madre también, o sea, y es política. Claro. Y el que sea madre, que sea mujer, que sea política, con serias posibilidades de que sea presidenta de la República, también implica una forma de conectar con el sufrimiento de la gente. O sea, las personas pueden sacar las conclusiones que quieran, pero uno podría decir, o sea, sí los tiene pendientes, sí está pendiente de este caso, y no solamente debe estar pendiente de ese caso, sino de otros casos que han pasado en el Ecuador. O sea, porque este fin de semana mismo hubo un niño de escasos 5 meses que fue asesinado. O sea, anoche yo pensé en Winston Churchill, ¿cierto? O sea, Churchill, como todos saben, era el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, y él era una persona que se posicionó tanto porque justamente él tenía esa capacidad de empatía, de que después de los bombardeos de los alemanes a los barrios, él iba para estar con la gente, para animarle, para brindarle apoyo moral, ¿cierto? O sea, un poco, digamos, lo que han hecho otros jefes de Estado. No voy a hablar de lo que pasa en el Ecuador, que sí, cuando hubo yo viví en la Amazonía en el año 1987, cuando lo del terremoto, y después del terremoto, que quedó devastado eso, el presidente Febres Cordero, me parece que a los 4 o 5 días fue a La Guaira a visitar a la gente. O sea, a mí me parece que es una forma de demostrar empatía, de que la política, los políticos, son seres humanos y necesitamos la política para que conduzcan los destinos de los seres humanos. La política no se hace en el aire. Las decisiones políticas se toman sobre la vida de las personas. Perfecto. Perfecto. Está con nosotros el antropólogo Pablo Minda, con quien estamos abordando analizando lo del debate del último domingo, el debate presidencial. Una persona que también sorprendió, uno de los pocos que sorprendió, fue el candidato presidencial de Unidad Popular, Jorge Escala, que fue como el que arremetió en el primer bloque contra el candidato presidente Daniel Noboa. Le recordó lo que ha hecho Noboa, el reducir el presupuesto de la educación superior, el reducir el presupuesto para los maestros. O sea, ¿cómo le vio usted a Jorge Escala en escena, no? Sí, y hay un meme que han hecho ahora que yo de Mario. Me morí de la risa porque Maelo Ruiz se parece mucho a Jorge Escala. Ah. Sí, Maelo Ruiz se parece mucho a Jorge Escala, entonces está Jorge Escala en la parte de arriba, Maelo Ruiz abajo cantando. O sea, no, yo le vi bien el desempeño de Jorge Escala. A mí me parece que eso también, porque él le habló a su audiencia. Y me parece que el esfuerzo que hizo Jorge Escala es no convertir el debate en un shock, sino en convertir ese espacio de conversación y de diálogo, que a la final, más que una conversación y una discusión entre los candidatos, también es un diálogo y una conversación con el país. El decirle al país, ya después voy a dar los datos reales, qué es lo que pasa en el Ecuador, y tú vas a ver que lo de anoche fue una parodia, o sea, fue un drama, una cosa así, pero que no van a los problemas de fondo de lo que pasa. Entonces me parece que Jorge Escala abordó ese tema, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de los impuestos, y también por esa vía estuvo el
el candidato de Pachacuti, Leonidas Sisa. A mí me parece que el desempeño de Leonidas Sisa fue un muy buen desempeño y más allá de lo que la gente le minimizaba, Leonidas Sisa demostró que es una persona que conoce el país, conoce los problemas del país, está debidamente informado y por lo tanto es una persona, yo diría que después de este debate, de lo que pasó el día domingo en el debate, quizás vamos a tener un líder indígena, un líder político de Pachacuti más maduro, más nacional y más digno de que sea tomado en cuenta en el escenario de la política ecuatoriana. ¿Y cree usted que los ecuatorianos van en algún momento a elegir a un indígena como presidente? A ver, ahorita sería un poco complicado, ¿no? Pero si nuevamente conecta la clase media urbana, la clase media, los obreros, y se logra hacer un pacto, un acuerdo progresista del centro a la izquierda, yo creo que Leonidas Sisa, la gente no tendrían problema por votar por Leonidas Sisa. Tú deberías, seguramente eras muy pequeño cuando fue candidato el abogado Jaime Hurtado González. Él llegó en cuarto lugar, siendo negro y siendo un candidato claramente de la izquierda radical, del Movimiento Popular Democrático. Entonces, más allá de estos brotes un poco raros que existen en el país, yo creo que nuestro país es también un país que puede estar más allá de ciertas coyunturas. Perfecto, está con nosotros Pablo Minda. ¿Y ustedes qué les pareció el debate presidencial del pasado domingo? Fue un debate que permitió que se conozca más la realidad de cada uno y de cada uno de los candidatos. ¿Quiénes se lucieron mejor? ¿Los candidatos presidenciales o los candidatos vicepresidenciales frente a cada bloque de debates? Porque los dos grupos tuvieron sus debates. Los candidatos vicepresidenciales, de largo. Quizá porque fue menos acartonado, quizá porque fue también un debate organizado por la academia. O sea, se pudo ver que las candidatas a vicepresidentas, el candidato a vicepresidenta, o sea, demostraron que dan la talla. Lamentablemente, vuelvo a decir, eventualmente el formato del debate no permite, pero tú dices, bueno, ¿y qué pasó aquí? O sea, ¿por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta pobreza intelectual? ¿Por qué tanta pobreza de información? Entonces, los expertos dicen que eso se debe al formato propiamente del debate, que en 90 minutos no permite mucho y en 30 segundos menos todavía, ¿no? Pero también habían algunos candidatos que ni esos segundos no los aprovechaban, porque hablaban muy poco. Porque están muy presionados por el tema del tiempo y le tienen terror, a mí me parece que le tienen terror a que les suene la maquinita esa que les está anunciando que se les terminó el tiempo. Entonces, me parece que, por ejemplo, a Pedro Granja siempre le faltaba tiempo, siempre. Solamente cuando se despidió le sobró tiempo, pero a él siempre le faltaba tiempo. Entonces, creo que es todo eso, ¿no? Entre las intervenciones del candidato del Partido Social Cristiano, el doctor Henry Kronfle dijo que va a extraditar a Rafael Correa. A ver, yo creo que eso también era parte de. Pero hay otros, y eso me extrañó, porque no le preguntaron al presidente por qué no hace las gestiones para extraditarlo a Lecaro, por ejemplo, y a otros que se podía extraditar. Yo creo que, y otro problema que tuvo el debate anoche es que se gastó mucho tiempo en discutir la figura del expresidente Rafael Correa. O sea, significa... Eso es desgasta, ¿no? Pero es bastante desgastante. Significa que todavía sigue siendo el hegemón de la política ecuatoriana. O sea, que tiene una influencia que más allá de lo que la gente diga, tiene una presencia, o los políticos, las políticas, siempre le están trayendo a presente al expresidente Rafael Correa y lo que hizo para bien o para mal en el país.
El candidato presidencial Víctor Arauz, el señor policía, como le dijo Isa, Víctor Arauz dijo que de ganar la presidencia va a deportar a los extranjeros indocumentados. Esa propuesta no es irse contra los derechos humanos de la libre movilidad, le pregunto. A ver, había tres cosas que yo había pensado decir. Uno, a mí me parece que el comité de debate o es o se hace. Yo creo que se hace. A ver, corrijo, no creo que se hace, son. Preguntarle a un candidato presidencial, a los candidatos presidenciales, si van a violar la ley encarcelando a los menores de edad, o sea, tú tienes que pensar a dónde nos están metiendo, Constitucionalmente en el Ecuador los menores son inimputables y en casi todos los países de América Latina los menores son inimputables. Para que puedan ser imputables los menores hay que modificar la Constitución de la República. Sin eso no se puede. Pueden decir hasta misa, pero sin eso no se puede. Dos, el general Arauz anoche dijo dos cosas que a mí me asustaron, y debería preocuparle a la gente, porque uno, deportar a todos los extranjeros, es decir, convertir en delincuentes a las personas por su condición migratoria. Está prohibido por las Naciones Unidas y yo te aseguro que eso no lo van a hacer. Si gana el general Arauz, usted tenga la certeza que no lo va a hacer. Segundo, eso de que prácticamente va a imponer la pena de muerte en el Ecuador, esa es una salida fácil para resolver un problema que nadie desconoce que sea un problema grave. Pero la tendencia universal es a eliminar la pena capital. De hecho, hay pocos países en el mundo, uno de ellos Estados Unidos, y no en todos los estados donde existe la pena capital, en el mundo occidental, digamos, ¿no es cierto? Entonces, decir eso es pensar que la violencia se resuelve con violencia y que no existen otras alternativas para resolver los problemas que nos aquejan. Y alrededor de eso giró mucho del debate presidencial. Pero, por ejemplo, voy a hacer lo mismo que ellos hicieron anoche, voy a hacer la polleta para no olvidarme. Nadie dice que la pobreza en el Ecuador ahora es el 27%. Esos son 4.100.000 personas que viven con menos de $87 al mes. Nadie dice que la economía, según los datos de la propia CEPAL, el año pasado decreció 0.34%. Los datos de la economía, para la economía ecuatoriana, dada por la CEPAL, es que el crecimiento de la economía ecuatoriana será del 1.4% este año y solo el Banco Mundial dice que la economía ecuatoriana crecerá este año en 2%. El promedio para el crecimiento de América Latina es 2.5%, con Argentina que dicen que crecerá al 4%. 250.000 personas emigraron el año pasado de Ecuador a los Estados Unidos. Y el 52% de la población dice que se iría del Ecuador si tuviera cómo irse, o sea, si tuviera dinero para irse. Solo 3 de cada 10 empleos en el Ecuador son lo que se llama empleos plenos. Empleo pleno, para las personas que no son expertas en esta cosa, es aquel empleo donde a usted le pagan el seguro social, donde usted tiene derecho a vacaciones, toda la cobertura social. Y el 51% de la población está en el trabajo, está en la informalidad. Y lo que anoche no dijeron es que cómo van a resolver los problemas de este año 2025 si el presupuesto general del Estado el año pasado terminó con un déficit de alrededor de 4.500 millones de dólares, con un agravamiento de que este año el fisco no va a tener algunos ingresos por impuestos que hay que pagarlos. Y a esto se agrava que el Ecuador este año tiene que pagar algunos tramos de la deuda externa. Es decir, ese es el Ecuador que tenemos. Interesante. Entonces déjame redondear la idea. Entonces, si los candidatos anoche se dedicaron a hacer una feria de ofertas
Dijeron lo que ellos piensan que la gente quiere oír. Y luego después van a enfrentar estos problemas. Entonces, lo que van a hacer es someterle a la población ecuatoriana a un mayor estrés y a una mayor frustración, porque no le están diciendo claramente, seriamente, cómo van a enfrentar estos problemas. Perfecto. Hay otra de las cosas que también se comenta en las redes sociales y todo, que casi todos los candidatos ahora están pidiendo, en el momento de llegar a Carondelet, están pidiendo lo de la Asamblea Nacional Constituyente. Una de esas propuestas que se escuchaba fuertemente era en el correísmo, luego se escuchaba en algunos sectores de derecha, y ahora en esa propuesta también se embarcó Daniel Noboa. ¿Cree usted que es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente en el Ecuador? O sea, si quieres volver al estado del año 1990, del año 1980, por supuesto. Pero si quieres ir a un estado, a una sociedad que incorpora derechos de los jóvenes, derechos de los niños, derechos de los ancianos, que incorpora los derechos de la naturaleza, yo creo que eso ya está en la Constitución, y lo que hay que mejorar, que hay que perfeccionar la Constitución. Pero decir que la Constitución ecuatoriana, porque ese es otro caso que, por ejemplo, le oí a la ingeniera Andrea González, que esta es una Constitución chavista, no sé qué otra cosa, o sea, es un disparate, es una tontera que no tiene ningún sentido. Hay países que no tienen Constitución. Inglaterra, por ejemplo, no tiene Constitución, ¿cierto? Y vive. Y hay otros estados que tienen Constitución, pero que no hacen de la Constitución la muletilla que hacemos nosotros todos los días. La política ecuatoriana se ha infantilizado, o le han infantilizado. Es decir, siempre estamos buscando echarle la culpa a alguien. O sea, nosotros no somos culpables de nada. O sea, somos como los niños pequeños, ¿cierto? Entonces los alumnos le echan la culpa a los profesores de que no aprenden, ¿cierto? El presidente de la República le echa la culpa de lo que pasa ahora en el país, de lo que no hicieron los gobiernos pasados. Bueno, te eligieron para eso. ¿Cierto? Luego nosotros mismos, sin desconocer toda la coyuntura internacional, las presiones internacionales que existen, etcétera, etcétera, pero también nosotros tenemos el mal hábito, como ciudadanos ecuatorianos, de echarle la culpa de nuestras desgracias a los países vecinos, al imperialismo, a quien sea. Yo creo que eso es un problema que le quita realismo a la política ecuatoriana, que le quita madurez a los políticos ecuatorianos y que le quita madurez a la política ecuatoriana. A mí me parece que lo correcto es que digamos, ok, vivimos en esta coyuntura, las cosas que se hicieron en el pasado, unas son buenas, otras no son buenas, y hay que cambiarlas, y hay que modificarlas, etcétera, etcétera, pero no se puede hacer de eso la disculpa, la excusa para no hacer las cosas. Porque, a ver, si tú tienes una constitución política de la República, si tú tienes la norma legal, ¿qué te dice? Que cuando eres candidato te tienes que encargar la presidencia de la República. ¿Por qué no la haces? Entonces la evitas. Es decir, este hábito de estirar la ley según a mi conveniencia, ese es un problema del deterioro de las instituciones en el Ecuador. Muy bien, quiero agradecerle al antropólogo Pablo Minda por haber aceptado esta entrevista acá con ustedes. ¿Y quién ganó el debate? Dame un minuto más a decir. Yo creo que tuvieron un buen desempeño y, por ejemplo, Rabascal, que ya se siente un estadista, el pacificador que le dicen ahora, Jimmy Jairala, yo no le vi mal tampoco. Alguna gente decía que en el caso de Jimmy Jairala su propuesta era un poco más a la derecha. Es un poco lo que la gente quiere oír también. ¿Ecuador es un país de derechistas o de izquierdistas? A ver, había otra cosa que me parece interesante decirle antes de que nos vayamos. Es lo que dijo la señora Andrea González, que ella es una economía liberal. Una economía liberal. Una economía liberal es esto justamente la que nos ha metido en el problema que estamos. Una economía liberal al estilo Milei
que es un poco por donde ella iba, porque tampoco se refirió mucho a otros liberales, por decir Uruguay o lo que pasa, por ejemplo, en Chile. Es esa economía que va a la restricción, al desmantelamiento del Estado. Si tú no tienes inversión pública en salud, en educación, en empleo para los jóvenes, ¿dónde van a ir los jóvenes? La desocupación. ¿Cómo es que me dicen a mí que van a poner, no sé, 20, 50 regimientos en la frontera? ¿Cómo vas a hacer eso si tú me estás diciendo que vas a desmantelar el Estado? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a combatir el crimen que ellos dicen que lo van a combatir si vas a desmantelar el Estado? Desmantelar el Estado significa tener menos policías, tener menos policías, tener menos soldados, tener menos jueces. Eso es desmantelar el Estado. Es decir, están hablando de una cosa que no entienden. Yo tengo la certeza de que muchos de los candidatos que estaban anoche no saben lo que es el Estado, no entienden lo que es el Estado. Si uno estudia, por ejemplo, lo que pasa con los Estados Unidos de Norteamérica, el Estado de Norteamérica no es un Estado pequeño, no señor, es un Estado grande, fuerte, poderoso. El Estado de Israel no es un Estado pequeño, no es un Estado débil, no, es un Estado fuerte, poderoso, tiene el 7º mejor ejército del mundo. Y lo mismo pasa en Alemania, lo mismo pasa en Inglaterra. Otra cosa es que la economía funcione con la presencia de la inversión privada, para lo cual se necesitan reglas del juego claras, no estarle cambiando todos los días las reglas del juego a los inversores, a los emprendedores, a los inversionistas. Esa es otra cosa. Pero decir de una manera general, porque todo el mundo quiere decir, o sea, dicen que el Estado se desangra porque hay una tarea y esto sí quiero enfatizar. A ver, oí a un señor ahí que dijo que hay que pagarles a los asambleístas por sesión, o sea, llevarles a la precariedad. Cuando usted hace eso, ¿sabe lo que hace? Es tener la peor gente, los peores profesionales en el Estado, porque los profesionales que nos formamos, los profesionales, los jóvenes que se forman, que van a Estados Unidos, que van a Europa, que van a Alemania, que hablan 2, 3 idiomas, lo mínimo que quieren hacer, porque muchos quieren eso, es también servirle a su país y tener una remuneración digna. Cuando eso no sucede, lo que hacen es dejar el Estado e irse a la empresa privada. Es que dicen que la asamblea no sirve, que no ha servido, ese es el sentir de mucha gente. Entonces llegan a ese espacio, ¿no? Bueno, entonces que ganen menos, que ganen un sueldo básico a ver si van a sobrevivir como el resto del pueblo. Es el sentir, la gente ya está cabreada, ¿no? Hay como dijo un candidato presidencial, la gente ya está recha, porque él tal se arrechó también ahí. Sí, pero tú sabes que esa es una farsa, es una falsedad. La Asamblea Nacional es un espacio de debate político. La Asamblea Nacional es un espacio del debate político. Y la política es un espacio donde se disputan intereses. Y los intereses se disputan a veces así. Y si tenemos un problema nosotros con las leyes, es porque tenemos asambleístas, hombres y mujeres por supuesto, que probablemente, dada esta persecución que se le hace a la asamblea, entonces no tenemos los asambleístas con la capacidad intelectual, con la formación profesional para tener leyes de calidad. 2. La Asamblea Nacional, podríamos decir, es el reflejo de lo que somos los ecuatorianos. Nosotros elegimos a los asambleístas. Los asambleístas no están ahí solos. Nosotros somos los que elegimos a los asambleístas. Entonces, elijamos mejores asambleístas y la Asamblea Nacional va a ser mejor. Pero pensar que la Asamblea Nacional es un espacio donde están ángeles, querubines, no. Lean la historia del Senado romano. A un par de días de haber terminado el debate presidencial, si hoy fueran las elecciones en el Ecuador, ¿quién cree que ganaría? Pasarían a la segunda vuelta el presidente de la República y, tal como han dicho las encuestas, la abogada Luisa González.
Y no hay 60% de indecisos, según algunas encuestas hay 14% de indecisos. Entonces no hay tampoco mucho donde pescar, digamos así, ¿cierto? Pueden pasar cosas. Y los que, entre comillas, medio por ahí se lucieron o fueron tendencia por algún término que hayan dicho en el debate, que fueron tendencia esa noche en redes sociales y que capaz aún siguen siendo tendencia en Twitter, ¿qué pasa con esos actores políticos? Yo creo que, por ejemplo, el caso de la ingeniera Andrea González, si ella lograra posicionarse en un tercer lugar, sería interesante quedar posicionada como una buena opción política. Lo mismo podría pasar con el licenciado Leonidas Issa. Rabascal siempre va a seguir siendo una opción. Y los otros dos candidatos fuertes de la derecha, que son el señor Tabaqui y el doctor Kronfeld. Ellos siempre van a estar ahí. Y me parece que ya es el doctor Escala, él siempre va a seguir siendo un referente de los maestros, él va a seguir siendo siempre una voz crítica, y anoche lo demostró, una voz crítica frente al poder, ¿cierto? Sí, yo diría que dentro de los problemas que señalaba al inicio del debate, te quedan estas cosas, ¿no? Entonces es complicado que después del debate de este domingo, es complicado o casi imposible, le pregunto a usted, de que gane Luisa González de la Revolución Ciudadana en primera vuelta en febrero del 2025. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos va a ganar en primera vuelta. No, ni Noboa ni González. Así como están las encuestas ahora, sería muy difícil, porque tendría que sacarle 10 puntos de diferencia la abogada Luisa o el presidente Noboa a la abogada Luisa, y eventualmente eso no va a pasar. Tendría que pasar algo muy grave como para que se desplome la votación de la señora González. ¿Como la muerte de otro presidenciable? Como la muerte de otro presidenciable. No va a pasar. No va a pasar. ¿Qué no va a pasar? ¿La muerte o que suceda la primera vuelta? El triunfo de uno de los dos. La muerte. Porque además sería muy grave para el país. Ya fue grave, ya fue muy grave para el país. Mira, más allá de que uno tenga o no tenga antipatía por un político, pero el asesinato violento de un candidato presidencial es una catástrofe para un país. Es un hecho traumático para un país. Lo fue en Colombia, cuando mataron a Gaitán, después cuando mataron al doctor Lara Bonilla. Es traumático para un país. Fue traumático en los Estados Unidos cuando mataron al presidente Kennedy. Las sociedades no se recuperan tan fácilmente de eso. Después de la muerte del candidato presidencial Villavicencio, el país no quedó bien. El país no quedó bien porque no se han aclarado las circunstancias en que ocurrió el hecho. No se ha sancionado a los autores intelectuales del hecho. Y eso es una herida que el país tiene que sanar, la democracia tiene que sanar. Y como sociedad creo que no nos merecemos un hecho, porque eso sería un hecho atroz. Perfecto. Ha estado con nosotros el antropólogo Pablo Minda, lo vamos a volver a invitar, si Dios lo permite, y él también su tiempo, para la segunda vuelta, porque puede ser que, y yo creo que va a haber segunda vuelta para ver quiénes son de todos estos 16, cómo se van a dividir, ¿no? Yo creo que la gran mayoría se van a unir a Noboa. Y por ahí capaz Rabascal, Jimmy Jairala o Leonidas Issa, Jorge Escala ni en sueños se va a unir al correísmo, aunque todo puede pasar en política, pero yo lo dudo. Si aquí nomás se odian, entonces aquí nomás se odian los correístas con los de Unidad Popular. Seguramente cuando tú eras niño o estudiante de la escuela, entonces había la estrategia de decir, le declaramos en libertad a la militancia. Entonces aquí nomás se odia. Entonces ya vamos a hablar después en segunda vuelta para analizar las elecciones y también ver cómo se van a ir uniendo, porque yo creo que si se unen, capaz puede ser que gane. O sea, veo bastante difícil, porque es que Noboa está con todo. Noboa está violentando a más y no poder también mucho
su poder como presidente está abusando mucho del poder, o sea, está haciendo y deshaciendo lo que le da la gana. Y yo creo que si llega a ganar él nuevamente, esto no va a cambiar, porque es el mismo presidente, pues. Es la misma persona. Si usted me ha sacado la madre, si usted no me ha dado empleo, no me ha dado seguridad, no me ha dado paz, y va a seguir 4 años en ese puesto, no va a cambiar, pues. O sea, no va a ser uno el ayer y otro el mañana, no, va a ser el mismo Pablo Minda, que me va a seguir sacando la puta, que me va a seguir dando bala, va a ser el mismo Pablo Minda que no me va a dar empleo, no me va a dar seguridad, me va a seguir subiendo los impuestos, va a ser el mismo Pablo Minda, no va a ser diferente, o estoy mal, o es probable que si sigue Noboa cambie. Depende de las coyunturas también del país. Pero ya llegó, si gana ya pasó. Hay que ver cómo llega la asamblea, ¿no? Hay que ver cómo se dan las cosas en la asamblea y esperemos que todo vaya a mejor. Muy bien. Querido Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en La Calle Habla. Y ustedes también hagan sus comentarios. Está perfecto de que ustedes no concuerden con lo que estamos hablando acá. Cada quien tiene su postura. Nadie es independiente. Nadie. Ni los periodistas, ni los analistas. Nadie es independiente. Todos tenemos nuestros corazoncitos, unos más a la derecha, otros más a la izquierda, otros en el centro, pero lo importante es generar este tipo de debates, de hablar, ¿no? Mucha gente dice, es que yo por los políticos no como, ¿no? Pero son los políticos que o nos dan la posibilidad de poder movilizarnos, trabajar. Pero te diseñan la vida, pues te diseñan la sociedad. Sí, porque dicen, yo con los políticos yo no como, que gane quien gane, yo igual tengo que sacarme la madre trabajando. Puta madre. Por esos políticos es que ahorita estamos como estamos. Entonces hay que votar bien. Vote por quien les dé la gana. Por la derecha, por la izquierda, por el centro, por lo que le dé la gana. Pero no comamos cuento. Y como lo dijo nuestro invitado al inicio, el hecho de que todos estos días post debate haya estado posicionado ciertas figuras en redes sociales, en TikTok, en Twitter, en las redes sociales o en los memes o en X, no quiere decir que son los que van a ganar o son los que vayan a perder. O sea, una cosa son las redes y otra cosa es el pueblo, la ciudadanía. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por haber estado acá en La Calle Habla. No te olvides que este y todos los episodios lo puedes ver en TikTok, @LaCalleHablaEC, @LaCalleHablaEC en TikTok y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Calle Habla de Esmeraldas. En YouTube, La Calle Habla de Esmeraldas, y puedes ver este y todos los episodios. ¿A quién te gustaría que entrevistemos acá? Con todo gusto toma contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, @LaCalleHablaEC en Instagram, @LaCalleHablaEC en Instagram. Tienes tu negocio, tu emprendimiento, quieres que más gente lo conozca, por supuesto, contrata la publicidad, pauta con nosotros en La Calle Habla. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Soy Darío Robinson. Hasta una próxima oportunidad. Chau, chau, bendiciones.